El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosa debió estar aquella mesa en la que estaba Jesús, adornada con tantos hombres y mujeres que no eran de la alta sociedad, o que no eran de los que brillaban precisamente por su rectitud de vida, o que no tenían, pues eso, un impulso de bondad y de generosidad, sino aquellos que se sabían y se sentían necesitados del amor y de la misericordia de Dios. Y es que la actuación de Dios de cara a la humanidad y de cara a los que nos consideramos buenos es desconcertante. Es algo que tiene que cuestionarnos y que debe de conducirnos precisamente a la fuente de la misericordia, sabiendo que delante de Dios absolutamente nadie somos buenos. Y que desde esta perspectiva el Señor continúa llamando y eligiendo y buscando y solicitando y convocando seguidores y seguidoras, no solamente para que vayan detrás de Él, sino para que puedan de una o de otra manera, siendo cada uno tal y como es, pero convirtiéndose al servicio del reino. A los pescadores ya llamados en la orilla del lago, Jesús añade ahora un hombre que no inspira demasiada confianza, un hombre poco querido por el pueblo por su condición de cobrador de impuestos. Estos hombres trabajaban para los romanos, trabajaban para el sistema, trabajaban para el SAT, dijéramos hoy, y por ellos mismos, porque en general hacían su fortuna a costa de los más necesitados. Algo precisamente que Dios reprueba ya desde la primera lectura de hoy. Cometer una injusticia contra un trabajador, contra un obrero, contra un asalariado es lo peor que una persona, o de lo peor que una persona puede hacer, porque entonces el Señor le pedirá cuentas. ¿Por qué? Porque éste se está enriqueciendo aún más a costa del pobre. Es por eso que estas personas eran mal vistas por los judíos y Jesús lo elige. ¿Cuál es la dinámica del reino? ¿En qué consisten, dijéramos nosotros, las opciones fundamentales de Jesús? Porque no precisamente elige, ¿verdad?, a los mejores o a los que con mayor capacidad tienen. Imagínense si en aquel tiempo estos pasaran, ¿verdad?, por el filtro de la psicología por la que hoy hacemos pasar a nuestros candidatos, a nuestras candidatas. ¿Cuántos cumplirían las expectativas? ¿Cuántos de los que Jesús eligió verdaderamente estarían capacitados, estarían maduros, estarían integrados, estarían sanos desde esta perspectiva para formar parte? Cuenta una historia que ninguno de los apóstoles cumpliría este requisito.
solamente uno, y este era Judas. ¿Por qué? Por su inteligencia, por su capacidad de no tener miedo, ni siquiera de entregar al maestro, porque tenía bien clara cuál era la opción que él estaba haciendo. Es decir, era un hombre con decisión, que iba por lo que quería y lo conseguía. ¿Cuál es el equipo? ¿Cuál es el gabinete? ¿Verdad? ¿Cuál es el consejo de Jesús? ¿Y cómo se hace él valer de estos personajes? ¿Son tan diferentes los caminos del Señor a los del mundo? ¿Es tan distinta la perspectiva? ¿Y es tan grande la confianza que Dios pone en los que Él elige y en general en todos sus hijos, que continúa creyendo en nosotros hasta el día de hoy, que continúa llamando, que continúa eligiendo? El Evangelio nos dice que cuando el Señor le dice a Mateo, sígueme, le ha mirado, pero le ha mirado de una manera absolutamente diferente. Le ha mirado a los ojos, le ha mirado al corazón, y esa mirada ha transformado lo que hubiese en Mateo y lo ha capacitado para seguirlo. No lo ha capacitado el proyecto, no lo ha capacitado el esquema, no lo ha capacitado una experiencia de encuentro, de careo, de dejarse ver por aquel que dicen que es un hombre importante. Le mira, ¿verdad? Y entonces Mateo, al sentir esa mirada, al sentir esa misericordia sobre él, no el juicio, inmediatamente lo siguió. Mateo dejó todo y lo sigue. ¿Qué lección para nosotros, queridas hermanas, querido hermano? Nosotros decimos que lo dejamos todo, y es irónico, porque normalmente dejamos nada para tenerlo todo. Y vivimos en una vida instalada, cómoda, agradable, que se nos olvida para qué fuimos llamados, para qué fuimos llamadas. Mateo, siendo rico, sin dudar, dejó todo y siguió a Jesús. Se produjo en él una conversión del corazón y se desprendió del apego a sus bienes, a sí mismo, a sus aspiraciones, para seguir a Jesús, para ponerse en manos de Jesús, para ser parte del proyecto de Jesús. Es bueno que nosotros echemos una mirada profunda a nuestro corazón y a nuestro entorno. Ahí, ¿verdad? Donde nosotros desarrollamos nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Que veamos y seamos lo suficientemente audaces y capaces, ¿sí? Y sensatos, sensatas, para descubrir qué es lo que nos ata. Y entonces no solamente para hacerle la novena a la Virgen de Satanudos, ¿verdad? Para que nos desate, no, sino dejar las cosas, ¿verdad? Y ser libres verdaderamente, ser felices, en una palabra, porque la libertad engendra alegría, engendra felicidad. ¿Qué cosas nos atan? ¿Qué cosas nos impiden poder responder hoy generosamente al llamado que Jesús nos ha hecho y que reafirma y confirma día a día? Sígueme, sígueme. Mateo ofrece al Señor una comida e invita a sus amigos, ¿sí? Esos amigos
son sus colegas, publicanos como él. Y los fariseos se escandalizan que Jesús coma con ellos. Por eso decía yo al principio de esta reflexión, qué hermosa estaría aquella mesa. Habría de todo. Y entonces, en aquella comida, ¿verdad? Jesús cita un proverbio: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Esta frase revela el corazón de Jesús, revela el corazón de Dios, revela el conocimiento, la cercanía, el abrazo, la sanación de parte de Jesús. Ustedes se reconocen enfermos, necesitados, y yo soy el médico y la medicina. Todos somos pecadores y Jesús dice que ha venido para nosotros. Porque quien no se descubre pecador no necesita de Jesús, no necesita de un Salvador. Entonces, Él ha querido venir por nosotros. Al Señor no le espantamos por nuestros pecados. No nos tiene miedo, no le causamos ningún escándalo, como lo solemos causar a veces entre nosotros mismos. No. El Señor, donde ve un pecado, ve la oportunidad de ofrecer su misericordia sin medida. Y esto es algo verdaderamente maravilloso. Nos ama. Y el ser pecadores hace que se dedique con amor a nosotros para curarnos, para sanarnos, para reconciliarnos. Nos ama con un amor gratuito que no podemos obtener, ante el cual no tenemos ningún mérito. Dios vino a salvar y a curar. Él en su infinita misericordia quiere acercarse a nosotros, comer con nosotros y ayudarnos a desprendernos de nuestros males. Este festín precisamente es estar en torno al altar, donde este Jesús que ve con amor, con misericordia, con ternura, este Jesús que perdona, este Jesús que nos abre el corazón del Padre, no solamente está con nosotros a la mesa, sino que Él es la comida. Él, en aquel festín con Mateo, está prefigurando lo que nosotros celebramos todos los días. ¿Sí? La fidelidad de Dios, la santidad de Dios, la misericordia de Dios. El Señor nos invita a su mesa y cada uno en nuestro corazón sabemos con qué actitud y en qué condiciones nos acercamos. Vamos a pedirle hoy al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos dé un corazón puro, un corazón recto, un corazón sanado, que pueda responder a su llamada y corresponder a su amor.